Pues llegados a este punto, lo mejor es que empecemos con la parte de Action Learning, viendo pues una campaña de end-to-end de performance, es decir, enfocada a la conversión. Entonces, vamos a ir viendo un poquito los elementos, las diferentes etapas que conlleva cualquier campaña de performance para ir viendo los detalles en plataformas y lo que es lo más real posible para familiarizarnos con lo que son las campañas. Vale, pues empezaríamos un poco por el análisis del brief de campaña. Cualquier campaña de marketing, independientemente del objetivo, del tipo de empresa, etcétera, pues necesitamos la información para comenzar a montar la campaña y saber qué tenemos que hacer con ella y lo que se está buscando. Entonces, un poco el briefing de campaña, como ya sabemos, es un poco ese resumen para afrontar la campaña. Un resumen en el que tiene que contener toda la información. Voy a compartir contigo la información, en este caso, de este briefing para ver qué es lo que tenemos que hacer para esta empresa. Bueno, pues la empresa lo que nos está pidiendo es que montemos la campaña de otoño 23. Es una marca que es Marketing Academy, perteneciente a la categoría de máster de educación online. Es decir, lo que tenemos que vender son máster online. Entonces, bueno, un poco tenemos aquí la fecha de inicio y de fin, que sería empezando el 1 de octubre y finalizando el 31 de diciembre. Ámbito España, con un target objetivo que es, bueno, nos dicen, lógicamente, aquí no hay ningún tipo de limitación, en este caso los máster no los han limitado por edad y lo que nos dicen es que el curso anterior los alumnos tuvieron un perfil similar a este, vamos, serían un 40% de hombres, un 60% de mujeres, el 80% de los matriculados tenían entre 30 y 45 años y el 95% era de nacionalidad española. Esto lo que nos está haciendo, lo que nos da es un poco un perfil tipo de los que el año pasado fueron nuestros alumnos. Eso no quiere decir que a lo mejor la empresa pueda decir, oye, pues queremos intentar atraer gente más joven o más mayor, pero ahí va a depender un poco, lo que nos están dando los datos es, oye, el año pasado, tal y como hicimos las campañas y cómo hicimos la captación, pues esto fue lo que conseguimos. Entonces, ya nos va haciendo hacernos una idea de, pues, a quién tenemos más afinidad, el por qué esta gente es la que se está matriculando o no, quizá porque tengan un poder adquisitivo que no tengan los más jóvenes, o es un poco ir viendo a quién nos deberíamos enfocar o información que hemos ido recopilando. Bueno, también lo que nos dice aquí es que normalmente el target son personas que están o en un momento de reciclaje profesional o en situación de paro. Es un poco lo que hemos ido analizando con los alumnos de la campaña anterior. Descripción de esta campaña, pues se busca conseguir alumnos de cara al inicio del año 24. Es decir, la campaña es de captación de lead en otoño para los que comiencen en el año 2024. Y bueno, para ello se requiere generar lead, o sea, que primera conversión que nos piden, generación de lead, ¿vale? A través de formularios de información para que posteriormente a través del flujo de inbound marketing y con las llamadas del call center, pues se encarguen de informar y de ir asesorando esos leads para que acaben convirtiéndose en alumnos. Entonces aquí ya tenemos definidos dos conversiones, dos objetivos fundamentales, generación de lead y luego que esos leads se acaben convirtiendo en alumnos, es decir, que acaben siendo matrículas. ¿Vale? Y lo que nos dicen aquí es que el objetivo principal es generación de lead de calidad, obviamente para que sean alumnos. El precio de la matrícula son 2.249 euros. Y un poco lo que nos dicen es que el año pasado se cubrieron el 88% de las plazas disponibles. Es decir, se consiguieron 132 alumnos en la convocatoria de febrero del año anterior. Y se ha ampliado a 200 plazas. Es decir, tenemos un objetivo un poco más ambicioso. Tendríamos que llegar, o nos están pidiendo, llegar a 200 alumnos cuando el año anterior se consiguieron 132. Y lógicamente se aspira a cubrir ese 100% de las plazas. Bueno, luego nos hablan un poco del presupuesto y aquí nos están diciendo que el presupuesto máximo a consumir es de 50.000 euros, ¿vale? Con los siguientes puntos de referencia. Y lo que nos dicen es, ¿qué se consiguió el año pasado? Pues bueno, nos están diciendo que se consiguieron 2.159 leads y de ellos 1.627 eran cualificados. Al final, pues cuando estamos trabajando con lead, hay algunos a los que no son contactables, no te responden bajo ninguna
vía, ya sea emailing, llamada, mensaje. Entonces, esos leads realmente son leads, pero son fraudulentos o no válidos. Entonces, esos se descartarían. Nos van dando proxies, información muy valiosa de, pues, cuánto nos cuesta o qué volúmenes deberíamos trabajar para ir viendo a lo largo de la campaña si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo objetivos, ¿vale? Luego nos están diciendo, por ejemplo, que el CPL de lead cualificado fue de 24 euros. También tenemos aquí una orientación de sobre qué coste debería ir teniendo nuestros leads. No quiere decir que eso sea una regla a rajatabla, porque cada canal tendrá sus CPLs específicos, pero claro, tenemos que ir viendo que no nos desviemos, sobre todo cuando hablamos de que se vayan haciendo más caros, se vayan encareciendo, porque a lo mejor ahí es un indicador de, ojo, que a lo mejor este canal no es lo eficiente que buscábamos. Y luego nos dicen que el CPA, es decir, el coste por alumno, el coste por matrícula, fue de 300 euros. Es decir, la captación de cada uno de los alumnos el año pasado nos costó 300 euros, ¿vale? Entonces, bueno, a eso obviamente hay un ingreso por matrícula, habría que restarle este coste por adquisición, pero luego la empresa, lógicamente, tendrá otros costes de recursos humanos, de personal, de instalaciones, etcétera. Entonces, con esos ingresos tendríamos que cubrir pues todo lo que es esa parte de margen que tenga la empresa. ¿Vale? Bueno, materiales, lo que nos dicen es que no nos van a dar materiales de antemano, que nosotros pidamos, que si queremos hacer una campaña y necesitemos un vídeo, necesitamos un banner, necesitemos lo que necesitemos, que hablemos con el departamento de diseño y ellos nos lo proporcionará, pero habrá que decírselo con un mes de antelación para que pues tengamos ese material al menos unos días antes de tener la activación de la campaña y montar todos los canales y plataformas que vayamos a usar, ¿vale? Luego nos hablan aquí de los departamentos, de los responsables implicados en la campaña y, bueno, nos dicen que nos adjuntan los resultados del año pasado para revisar cómo funcionaron y cuáles son los canales y los resultados que nos dieron para, pues lo que es el resumen de la campaña del año pasado. Así que esto sería un poco el briefing con el que vamos a trabajar y a partir del cual vamos a ir desarrollando el resto de módulo de Action Learning.